tarjetas del bienestar paisano por 2,000 pesos, incorporación al IMSS para los repatriados y sus familias, son algunos de los beneficios para los paisanos que puedan ser deportados de Estados Unidos a México. Además, los 5 decretos que ayer firmó el presidente Donald Trump y que tienen implicaciones directamente para México. En este video te los explico, porque conocimiento bien, resultados bien. ¿Qué tal, visionarios? Y bienvenidos de nuevo a su canal. Yo soy Carolina Navarrete, soy contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Soy asesora de proyectos y negocios con enfoque de desarrollo sustentable y tengo mi negocio de productos de belleza y bienestar natural Carolina Hermosura Estudio. Antes de continuar, si te gusta este contenido, te invito a que me apoyes suscribiéndote a este canal. Pues así es, el día de hoy, 21 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó con todo el armamento para responder y afrontar las consecuencias de los decretos que ayer firmó el presidente Donald Trump. Y a diferencia de lo que muchos esperaban, ella empieza respondiendo que con la cabeza fría. Es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Nos vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Número 1. Así es, con la cabeza fría, porque nos dejamos llevar por los titulares amarillistas de muchos medios de comunicación, de muchos comentócratas, incluso del discurso del propio presidente Donald Trump, que se distingue por ser pues un tanto agresivo, un tanto frontal, un tanto incluso hasta de, a mi parecer, incluso hasta de discurso de odio, que si bien tiene todo el derecho de defender a su país y de protegerse incluso de personas que entran a su país sin papeles para estar ahí, que representa un grave descontrol para su nación, pues creo que no tiene tanto derecho, más bien no tiene derecho a expresarse así de la gente ilegal, generalizando. Pero bueno, eso ahorita lo tratamos. El punto es que dijo ella, con la cabeza fría, reafirmando y afirmando que no es con las declaraciones de un montón de gente, incluido el presidente Donald Trump, sino con lo que dicen los decretos que él acaba de firmar. Porque con base a eso es con lo que va a poder actuar, no con lo que se diga o con lo que se tuitee o lo que se establezca en redes sociales. El primer decreto que comentó la doctora Claudia Sheinbaum y que también lo firmó obviamente el presidente Donald Trump, uno de ellos fue el de declarar a la frontera sur de Estados Unidos como zona de emergencia. Es decir, como sabemos, en esta frontera de estos estados que son el norte de México, pues es la frontera que pasa a Estados Unidos y donde un montón de gente que no tiene papeles cruza ahí, es una zona de mucho descontrol. Entonces, el presidente de Donald Trump ha dicho que esta zona se declara zona de emergencia y llama a reforzar la seguridad, incluso de tipo militar en esa zona, e incluso llama a volver a establecer y a seguir construyendo el muro. Pero la doctora Claudia Sheinbaum dice, este mismo decreto es similar o muy parecido al que ya se firmó cuando el presidente Donald Trump fue ya presidente de Estados Unidos. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur que firmó el día de ayer es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Es desde la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo.
ocurrió en el 2019. Entonces eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. El segundo decreto que también hace referencia la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a estos decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump es el MPP, que en español lo han llamado básicamente Quédate en México. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que en diciembre de 2018 el correspondiente decreto que se firmó ayer corresponde al MPP, al Quédate en México, que se firmó en 2018 y que lo hizo también el presidente Donald Trump, donde básicamente las personas que pidan asilo a Estados Unidos deben de permanecer en México hasta que se resuelvan su situación y no irse a Estados Unidos. Y la presidenta dice que en 2018 este decreto ya había sido firmado. La declaración del MPP, del MPP en inglés, ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Entonces anuncia protocolo de protección de migración. Entonces es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento? ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación de sus países en caso de ser extranjeros. Cabe aclarar que estos decretos a los que hizo referencia la presidenta Claudia Sheinbaum, como yo ya les he dicho, hay que irse a las fuentes originales. No importa que lo diga la presidenta Claudia Sheinbaum, que lo diga Donald Trump. Entonces yo me fui directamente a los decretos que están publicados en la página web de la Casa Blanca y estuve refiriéndome a cada uno de ellos, a los que implican a México. ¿Por qué? Porque hay que irse a las fuentes originales, porque acuérdense, visionarios, conocimiento bien, resultados bien. Y entonces este MPP o Migrant Protection Protocols, como lo comenta la presidenta, por lo menos yo no lo encontré tal cual dentro de los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump, solamente referente al programa de refugiados y de personas que piden asilo, que básicamente plantea que se va a reevaluar y que va a ser más restringido este programa, considerando pues el bienestar de Estados Unidos, de que no puede estar dando asilo a tantas personas. Luego, el decreto número 3 en este respecto es el famoso renombrar el Golfo de México como Golfo de América. Cuando nosotros vamos y leemos este decreto, ahí dice que con un afán de, pues yo creo que de como engrandecer el nacionalismo estadounidense, va a llamar Golfo de América. En lugar de llamarle Golfo de México, vale llamar Golfo de América, pero a la plataforma continental de los estados costeros de Estados Unidos que colindan o que están dentro del Golfo de México. Es decir, básicamente a todo lo que pertenece a toda la parte de la costa o de esa parte del mar o esa franja de mar que pertenece a Estados Unidos, le va a cambiar el nombre, o más bien ya le cambió el nombre de Golfo de México a Golfo de América. Pero ojo, hay que notar que es la parte que corresponde a Estados Unidos. El Golfo de México, como lo conocemos, sigue siendo el Golfo de México. Él solamente le cambió el nombre a esa parte que se llama Golfo de México, a Golfo de América, pero que es parte de su territorio. Y esto es bien importante señalarlo, porque luego en los titulares amarillistas viene Donald Trump ha cambiado el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Y eso es una verdad parcial o es una mentira total, porque no es que todo el Golfo de México vaya a cambiar de nombre, solamente la parte costera o la
correspondiente a la plataforma continental que es de Estados Unidos, ¿sí? Entonces no nos dejemos llevar por esas noticias amarillistas. Por eso insisto, hay que irse a las fuentes originales. Y de hecho la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia dijo justamente eso, que lo va a llamar Golfo de América dentro de su plataforma continental. El decreto número 4 se refiere a denominar como terroristas a los cárteles, pues, ¿sí? Para que no me censuren el video. Entonces los va a llamar de esta manera. Esto sí es algo nuevo para México, algo que nunca había afrontado. Y la presidenta Claudia Sheinbaum lo que dice es que, muy bien, los va a llamar los va a llamar terroristas a los cárteles que estén ahí en Estados Unidos, pero solamente los va a llamar así y va a actuar dentro de su territorio. Los cárteles como organizaciones terroristas. En este caso que planteamos nosotros, el decreto establece que ellos tienen 2 semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, su marco de actuación y de su constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano. Eso es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces yo me fui al decreto y efectivamente sí dice eso. Dice que el gobierno de Estados Unidos va a actuar para desmantelar a estos cárteles que son ahora organizaciones terroristas, pero hay algo que me llama la atención y que sí me puede preocupar, que es donde dice que la política de Estados Unidos, dice, es política de Estados Unidos asegurar la eliminación total de la presencia de estas organizaciones en el país y de su capacidad de amenazar el territorio y la seguridad del país mediante sus estructuras extraterritoriales de mando y control. Ahí es lo que me preocupa un poco, porque dice que es a eliminar la presencia de esas organizaciones dentro de Estados Unidos y su capacidad de operar en el extranjero, desde el extranjero. Ahí sí me apura, digo, ¿cómo le va a hacer para disminuir su capacidad de operar de estas organizaciones desde el extranjero? No dice nada más el decreto, solamente eso declara. El decreto número 5 fue lo referente al Tratado de Libre Comercio que tiene en general Estados Unidos y específicamente con México. Aquí básicamente lo que dice es que se va a reevaluar este tratado y lo va a hacer en julio del año 2026. Y obviamente va a evaluar las políticas, los beneficios, qué ventajas ha tenido, o sea, va a ser una evaluación general. Pero esto de hecho ya está establecido en el TEMEC y así lo comentó también la presidenta Sheinbaum y así viene también establecido en el decreto que ayer firmó el presidente. Si te fijas, hay cosas que luego los medios magnifican y que si bien hay que tener cierto cuidado como esto de los cárteles que ahora son organizaciones terroristas y que se van a desmantelar su capacidad de perjudicar a Estados Unidos desde el extranjero, a mí sí me preocupa. Tampoco las noticias son tan extremistas, hay que saber mediarlas, interpretarlas desde yendo a lo que dice los decretos en Estados Unidos. A mí me parece que no hay que perderlos de vista, pero tampoco hay que extremarlos como si fuera la peor o las grandes de las amenazas. A mí, cuando yo leí los decretos, me parecía que era una cuestión de evaluación, de proteger a su país, incluso de reforzar y de ejecutar y de aplicar las leyes migratorias de su país, que a mí me parece que en ese sentido Donald Trump tiene derecho a proteger a su país de los inmigrantes o personas que llegan sin documentos a su país y que puede representar un descontrol público de seguridad y económico.
Sí, yo creo que tiene razón. Lo que yo creo que causa tanta controversia y que a todos nos molesta es su discurso, es la forma como lo expresa. Incluso a mí me pareciera que a veces, generalizando, a veces hasta un discurso de odio, diciendo que todos los inmigrantes son asesinos, violadores, etcétera, etcétera. Y no es así. Yo creo que debería mediar su discurso. Y sinceramente a mí, algo que me da un poquito de preocupación o que no entiendo, y si están ahí ustedes o saben, me gustaría que me lo compartieran, es por qué las personas cuando lo escuchan y escuchan a esta persona a expresarse de esa manera, ¿por qué lo apoyan? No, eso es lo que yo no lo comprendo. O sea, comprendo la parte de que él quiera proteger a su país y que quiera aplicar las leyes de migración a su país. Lo que no entiendo es cómo puede expresarse así de personas, de pueblos, de gentes, y que muchas personas lo apoyen, incluso mismos mexicanos allá. No, eso no lo comprendo. Si ustedes ahí me pueden dar una idea y me lo ponen ahí, poder explicar en los comentarios, se los agradecería mucho. Ahora, si te está gustando este contenido, por favor te pido que me apoyes suscribiéndote a este canal. Y todo esto lo estoy haciendo tratando de ser lo más objetiva posible. Yo insisto, a mí no me interesa estar a favor o en contra de ningún partido político. Yo trato de ser lo más objetivo posible. Tampoco estoy diciendo que yo tenga todo el conocimiento y toda la verdad, pero sí me gusta investigar e irme a las fuentes originales y presentárselas a ustedes, visionarios, porque luego, insisto, hay mucha desinformación de muchos medios de comunicación y de muchos comentócratas que de veras no tienen ética y ni se toman la delicadeza de irse a las fuentes originales y revisar. Por eso, acuérdense, visionarios, conocimiento bien, resultados bien. Ahora, también mucho se ha hablado de que si México está preparado para recibir a todos esos migrantes que pueden ser deportados de Estados Unidos hacia México. Y luego, igual, en los medios de comunicación se presentan y se hacen críticas un tanto sosas, bofas, de que México no está preparado, o de que si, según la presidenta Sheinbaum, en lugar de estar preparándose con una estrategia, está renombrando o peleándose por si es Golfo de México o Golfo de América, o por si es la América mexicana o algo así como. Pero no, realmente sí hay una estrategia. Ahora, hay que evaluar si esa estrategia que está proponiendo la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno es la más adecuada, pero sí hay una estrategia. Me parece que no van a improvisar, sí la han planeado, preparado desde hace tiempo, y hoy te la voy a decir junto con los beneficios para que estés atento si tú eres una persona que pueda ser deportada o conoces a migrantes que puedan ser deportados. Les compartas este video para que se enteren de los beneficios a los que van a poder ellos disfrutar, porque sí hay una estrategia. No digo que sea la mejor estrategia, pero sí hay una estrategia y te lo voy a comentar. Bueno, en primer lugar, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, comenta de que hay una disminución importante de las personas que llegan a Estados Unidos a cruzar la frontera. Eso pues, como ven ustedes, estamos, y esto no se ha modificado, en los niveles más bajos de cruces en la frontera norte del país, con una disminución del 78%. Bueno, ya es un avance. El segundo punto es que también hay centros de atención telefónicas para todos los migrantes en Estados Unidos que quieran comunicarse, tener orientación, apoyo al respecto de su situación migratoria, que es el Centro de Información y Asistencia para Personas Mexicanas, el CIAM, que está 24 horas trabajando. Tú puedes comunicarte ahí, en la pantalla te van a aparecer los teléfonos. Y también hay una aplicación que funciona solamente en Estados Unidos para que también ahí puedas recibir orientación. Es la Consul App. Sí, es la Consul App. ¿Sí? Métete ahí, revisa todos los beneficios que puedes obtener. Incluso te van a apoyar también para que puedas actualizar tu papelería, tu documentación de identidad, tu acta de nacimiento, tu CURP, incluso para que puedas registrar ahí algunas personas, algunos contactos a quien informarles en caso de que tú seas deportado. Entonces aprovecha esos beneficios. Ahora, se presentó también el día de hoy la estrategia de repatriación México
te abraza. Así es, México te abraza, donde juntamente con este programa de asistencia que les comento, va a haber apoyos, va a haber en total 9 centros de apoyo, de atención para los migrantes, para los paisanos que sean repatriados a México. Obviamente en estos centros de atención se van a estar en cada uno de los municipios fronterizos de los estados que son fronterizos con Estados Unidos. Pues estaremos, ya iniciaron los trabajos para la instalación de 9 centros de atención y se van a ubicar en municipios colindantes a los puntos de repatriación con todos los servicios necesarios como luz, agua, internet, drenaje, vías de comunicación. Adelante, por favor. Y pues todo esto se hace en el arranque de esta estrategia de repatriación México te abraza y se contará en Baja California con 2 centros de atención, uno en Tijuana y uno en Mexicali, con 250 servidores públicos del gobierno federal y también de los gobiernos estatales, por ejemplo, en Sonora un centro de atención en Nogales y en Chihuahua un centro de atención en Ciudad Juárez, en Coahuila un centro de atención en Nueva Rosita, en Nuevo León un centro de atención en El Carmen y en Tamaulipas 3 centros de atención en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Adelante. Y aquí pues se les va a brindar pues hospedaje, alimentación, que puedan también acceder a llamadas telefónicas, a internet para que se puedan comunicar con sus familiares. También se les va a brindar asistencia médica, se les va a apoyar para que puedan recuperar, obtener sus actas de nacimiento, sus INE, sus CUD, se les va también a brindar asistencia para que de inmediato se puedan incorporar a los programas del bienestar. Inmediatamente se les va a dar esta información para que ellos se puedan incorporar. Y algo también que me pareció bien importante, bien interesante, es que a todas las personas migrantes repatriadas se les va a incorporar al Instituto Mexicano del Seguro Social, a ellos y a sus familias, ¿sí? Pon atención, si eres un migrante que ha sido repatriado, puedes llegar a estos centros de apoyo de atención al migrante y ahí puedes ser incorporado al Instituto Mexicano del Seguro Social, tú y tu familia. Además, se les va a otorgar una tarjeta de bienestar paisano con un valor de 2,000 pesos. Es decir, también se les va a apoyar a cada uno de los paisanos que lleguen, se les va a apoyar para trasladarlos a sus respectivos lugares de origen. Se les va a apoyar con el traslado y adicionalmente se les va a apoyar con una tarjeta de 2,000, con un valor de 2,000 pesos para lo que se les pueda ahora sí que ofrecer en el camino. También se habló con el Consejo Coordinador Empresarial para que a través de diferentes empresas se haga una especie de bolsa de trabajo para hacer una vinculación laboral a estas nuevas personas, a estos paisanos que lleguen a Estados Unidos. Entonces, todos estos son los beneficios y que son parte de la estrategia México te abraza para los posibles migrantes que puedan llegar a México. Me parece que es integral, me parece que es completa, que es robusta. No estoy segura que vaya a ser suficiente. Ojalá que sí, pero ya se verá en los hechos y tampoco tengo los elementos para decir que sí será suficiente o insuficiente. Pero ahí está, ¿no? Ojalá que se refuerce también la parte, pues, laboral, donde realmente todas estas personas puedan regresar y si bien todos estos programas sociales son de mucha ayuda, sobre todo que se puedan reincorporar a la cuestión productiva, a trabajos bien pagados. Ojalá que eso sí se atienda, ¿verdad?, de manera importante y que se refuerce ahí. Y por último también, en la mañanera del día de hoy, 21 de enero, se habló de cómo hay muchos comentócratas, políticos, empresarios, que seguramente ustedes los han visto, leído en las redes sociales, de que dicen: yo no cierro filas con Sheinbaum, yo no apoyo a Sheinbaum porque no estoy de acuerdo con ella, y no la apoyan en el aspecto de cerrar filas contra toda esta verborrea
del presidente Donald Trump. Yo entiendo que no estés de acuerdo con el gobierno actual en su forma de actuar y de proceder. Incluso entiendo que tu chamba como oposición, como partido de oposición, sea estar en contra, independientemente de que esté bien o esté mal lo que hace el gobierno. Entiendo que tu chamba es estar en contra, llevar la contraria. Lo que no entiendo de estas personas es que no cierren filas, no por la presidenta Sheinbaum ni su gobierno, sino por nuestro país, nuestro nacionalismo. De verdad, eso no lo comprendo. Y lo que sí estoy de acuerdo con la presidenta, lo que dijo hoy, es pues que opinen como opinen, piensen como piensen, tienen derecho a expresarse, claro que sí, pero el pueblo es el que los va a evaluar. Retomando sus palabras de hace unos días aquí en la mañana del pueblo, usted decía, ¿cómo se le llama a? Y yo pregunto, ¿cómo se le llama a empresarios que hacen negocio con los paisanos y paisanas que están con el Jesús en la boca y que se convierten en los patrocinadores principales de la fiesta hispana de la victoria de Donald Trump en Washington? Y me refiero a Ricardo Salinas Pliego y su grupo Salinas. ¿Cómo se le llama a las Lili Telles que no cierran filas con usted y prefieren cerrar filas con Donald Trump? ¿Cómo se le llama a el PRI de Alito Moreno, que dice que hay que ver si su gobierno va a estar a la altura ante esta situación, cuando en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña cerró filas con quien era el presidente y era presidente priista, Enrique Peña Nieto, ante la misma complejidad que era Donald Trump? ¿Qué piensa de esta falta de ganas de cerrar filas con el gobierno que usted encabeza o con usted como presidenta para cerrar? Muchas gracias, presidenta Claudia Sheinbaum. A ver, el tema central aquí, en todo caso, en algunos personajes de la oposición, es celebrar que hubiera una intervención. Eso sí es traición a la patria. Cualquier mexicano que celebre una intervención de cualquier tipo de un país extranjero, pues es Miramones, los que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a gobernar México, o que aplaudían la intervención francesa. Ahora, cualquier mexicano o mexicana tiene derecho a pensar como quiera pensar. ¿Quién los evalúa? El pueblo de México. El pueblo de México. Dicho de otra manera, que la nación se los demande. Y bueno, todo esto te lo he dicho, visionario, porque recuerda que conocimiento bien, resultados bien. Si tú tienes algún proyecto, algún negocio, un proyecto social, que tú le quieras dar un enfoque de desarrollo sustentable, necesitas un curso, un taller para tu empresa, para tu escuela, o simplemente estás atorado con tu tesis y quieres darle a todo esto un enfoque de desarrollo sustentable, viéndolo parte económica, social y ambiental de los proyectos, pues contáctame para una asesoría, una consultoría totalmente personalizada, un acompañamiento de acuerdo a tus necesidades. Yo no te voy a decir nomás un curso donde te voy a dar un montón de conocimiento que a rato se te va a olvidar. No, yo te voy a dar un acompañamiento, te voy a ayudar a que hagas tu tesis, que desarrolles tu proyecto, a que lo implementes y que tengas los mejores resultados, porque conocimiento bien, resultados bien. Pues muchas gracias, visionarios, espero haberles aportado y recuerden, conocimiento bien, resultados bien. Nos vemos.